Todos miramos a las personas que logran levantarse, pero pocas veces nos preguntamos qué ocurrió dentro de ellas para volver a ponerse de pie. Porque levantarse no significa fingir que nada pasó, no significa olvidar el dolor, no significa acostumbrarse al sufrimiento, significa algo mucho más profundo. Significa descubrir que las heridas no tienen por qué convertirse en el final de nuestra historia. Después del duelo, después de las pérdidas, después de las noches oscuras, llega una pregunta inevitable. ¿Es posible volver a vivir con esperanza? La respuesta del Evangelio es sí. Y también la de una psicología seria y profundamente humana. Hoy descubriremos qué significa realmente la resiliencia cristiana, porque resistir no basta. Dios quiere hacer algo mucho más grande. Quiere transformarnos. Bienvenidos a este 9º encuentro de nuestra segunda temporada. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio donde hablamos de la vida, del corazón humano y de esas luchas interiores que muchas veces llevamos en silencio desde la psicología y desde la fe. Yo soy José Hernández y esto es Cuba en el corazón de Dios. En los últimos años hemos escuchado muchísimo la palabra resiliencia. Se utiliza en conferencias, en redes sociales, en libros de crecimiento personal. Y esto ha provocado que en ocasiones pierda su verdadero significado. La resiliencia no consiste en hacerse fuerte a la fuerza. Tampoco consiste en negar el dolor, ni en repetir constantemente que todo está bien cuando claramente no lo está. Desde la psicología, la resiliencia es la capacidad de afrontar una situación difícil, adaptarse a ella y seguir creciendo sin perder la propia identidad. Es decir, la herida existe, el sufrimiento fue real, las lágrimas también. Pero la persona no queda definida para siempre por aquello que le ocurrió. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no hablamos solamente de sobrevivir, hablamos de volver a vivir. Aquí aparece una diferencia extraordinaria. La psicología nos enseña cómo desarrollar recursos internos para afrontar la adversidad. La fe cristiana añade algo que ninguna técnica humana puede ofrecer: la gracia de Dios. El cristiano no se levanta únicamente por su fuerza, se levanta porque descubre que Cristo también camina con él. San Pablo lo expresó con una frase que sigue llenando de esperanza a millones de personas. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. No dijo todo lo puedo solo. La resiliencia cristiana nace precisamente ahí, en reconocer que somos frágiles, pero nunca estamos abandonados. Y cuando una persona descubre esa verdad, comienza a mirar sus heridas de una manera completamente diferente. Ya no pregunta solamente ¿por qué me pasó esto? Empieza a preguntarse: Señor, ¿qué puedes hacer tú con esta herida? Y esa pregunta abre la puerta a la transformación. No todas las personas salen iguales después de una crisis. Algunas quedan atrapadas en la amargura. Otras aprenden a mirar la vida con una profundidad que antes no tenían.
La diferencia no está solamente en lo que vivieron, está en cómo respondieron a lo que vivieron. Aquí encontramos una verdad muy importante desde la psicología. El sufrimiento por sí mismo no hace crecer a nadie. Lo que produce crecimiento es el significado que damos a este sufrimiento. Dos personas pueden atravesar una experiencia muy parecida. Una termina convencida de que ya no vale la pena confiar. La otra descubre una fuerza interior que no sabía que tenía. La experiencia fue semejante. La transformación fue distinta. Por eso, la resiliencia no nace automáticamente con el paso del tiempo. Se construye día a día con pequeñas decisiones, con ayuda, con esperanza y también con la capacidad de volver a levantarse cada vez que volvemos a caer. Porque levantarse una vez puede ser un acto de valentía, pero seguir levantándose es una forma de vivir. Cuando pienso en la resiliencia, es imposible no pensar en tantas familias cubanas, personas que han debido comenzar de nuevo más de una vez, madres que han sostenido su hogar en medio de enormes dificultades, padres que trabajan lejos de sus hijos con la esperanza de volver a abrazarlos, jóvenes que dejaron atrás amigos, recuerdos y proyectos para buscar un futuro diferente. Todo esto exige fortaleza, pero hay algo que quisiera subrayar. No basta con resistir, porque una persona puede resistir durante años y sin embargo ir perdiendo lentamente la alegría, la capacidad de confiar y el sentido de la vida. La resiliencia cristiana propone algo más grande: no vivir solamente para sobrevivir, sino permitir que incluso las pruebas fortalezcan el amor, la esperanza y la confianza en Dios. Eso no elimina el dolor, pero impide que el dolor tenga la última palabra. Y esa diferencia cambia completamente la vida. Si este episodio está siendo de ayuda para ti, te invito a suscribirte a Cuba en el Corazón de Dios. Nuestro deseo es caminar contigo uniendo la riqueza de la psicología con la luz del Evangelio, siempre fieles al magisterio de la Iglesia. Y si conoces a alguien que hoy necesita recuperar la esperanza, comparte este episodio. Tal vez sea el impulso que necesitaba para volver a levantarse. Hay una escena del Evangelio que siempre me ha parecido profundamente reveladora. Después de la resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos, pero hay algo que llama la atención. Conserva las marcas de los clavos, conserva la herida del costado. ¿Por qué? Porque Dios no borró las heridas, las glorificó. Y eso tiene un inmenso valor para nuestra vida. Muchas veces le pedimos a Dios que elimine completamente nuestro pasado, y en ocasiones Él obra de otra manera. No cambia lo que ocurrió, cambia lo que esa experiencia significa. La herida deja de ser un lugar de derrota y se convierte en un testimonio de que Dios también pasó por allí. Eso es resiliencia cristiana. No vivir como si nunca hubiéramos sufrido, sino vivir sabiendo que el amor de Dios es más fuerte que cualquier herida. Existe una idea que puede cambiar nuestra manera de mirarnos.
La resiliencia no es un don reservado para unas pocas personas extraordinarias. No hay seres humanos que nazcan inmunes al dolor. Todos lloramos, todos tenemos miedo, todos experimentamos momentos en los que sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes. La diferencia no está en quién sufre, la diferencia está en qué hacemos con ese sufrimiento. La psicología moderna ha demostrado algo extraordinario. Nuestro cerebro conserva una capacidad maravillosa durante toda la vida, la capacidad de cambiar, de aprender, de reorganizarse. Cada experiencia deja una huella, también cada decisión, cada acto de esperanza, cada gesto de perdón. Cada vez que decides levantarte después de una caída, no solamente cambia tu actitud, también cambia la manera en que tu mente aprende a responder a la adversidad. Esto significa que la resiliencia puede cultivarse como una semilla. No aparece de un día para otro, crece lentamente, con perseverancia, con paciencia, con pequeños actos cotidianos que, casi sin darnos cuenta, fortalecen el corazón. Y aquí aparece una verdad profundamente cristiana. La gracia de Dios no sustituye nuestro esfuerzo, lo fecunda. Dios no hace por nosotros lo que podemos hacer, pero hace posible aquello que sin Él nunca alcanzaríamos. Si alguna vez has pensado que tus errores te descalifican, mira la vida de San Pedro. Fue impulsivo, tuvo miedo, negó a Jesús 3 veces. Y sin embargo, Cristo no lo definió por su peor noche. Lo definió por aquello que podía llegar a ser. Qué distinta es la mirada de Dios a la nuestra. Nosotros solemos etiquetar. Dios llama. Nosotros recordamos la caída. Dios contempla el futuro. Después de la resurrección, Jesús no humilló a Pedro. No le recordó continuamente su fracaso. Le hizo una sola pregunta. ¿Me amas? Porque cuando el amor es verdadero, siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. Esa escena contiene una inmensa enseñanza psicológica. Las personas no cambian porque alguien les recuerde constantemente sus errores. Cambian cuando descubren que siguen siendo amadas. Por eso, la misericordia no es debilidad, es una fuerza transformadora. Y quizá hoy alguien necesita escuchar precisamente esto. Tu historia no termina en tu peor decisión. Tu identidad no está determinada por tu herida más profunda. Tu pasado explica muchas cosas, pero no tiene derecho a decidir tu futuro. Con frecuencia, pensamos que la esperanza es un sentimiento. Esperamos sentir esperanza para comenzar a caminar. Pero muchas veces sucede exactamente al revés. Primero caminamos y mientras caminamos, la esperanza comienza a crecer. Hay días en los que no sentirás entusiasmo. Habrá momentos en que la tristeza siga presente. Habrá preguntas que todavía no tendrán respuesta. Y aún así, podrás decidir levantarte. Podrás decidir volver a intentarlo. Podrás decidir seguir amando, seguir confiando, seguir creyendo. Eso también es resiliencia. No esperar a que desaparezca toda dificultad para vivir, sino descubrir que incluso en medio de la tormenta todavía podemos avanzar. Y cada pequeño paso dado con amor
es una victoria que el miedo jamás podrá quitarnos. La resiliencia cristiana no consiste en demostrar que somos fuertes, consiste en descubrir que cuando nuestras fuerzas ya no alcanzan, las de Dios comienzan a sostenernos. No somos invencibles, somos profundamente amados. Y cuando una persona vive desde esa certeza, ya no lucha solamente para sobrevivir, comienza a vivir para amar. Y quien aprende a amar incluso después de haber sufrido, ha descubierto una fortaleza que el mundo no puede explicar. Existe una imagen que siempre me conmueve. Imagina un árbol después de una gran tormenta. Sus ramas están rotas. Su tronco lleva cicatrices. Ha perdido hojas. Sin embargo, cuando llega la primavera, vuelve a dar frutos. No porque la tormenta nunca haya existido, sino porque la vida fue más fuerte que la tormenta. Eso mismo puede ocurrir en el corazón humano. Quizá alguien te hirió, quizá perdiste un ser querido, quizá un proyecto por el que luchaste durante años se vino abajo, quizá tuviste que abandonar tu tierra, despedirte de personas que amabas o reconstruir tu vida desde cero. Nada de eso desaparece por arte de magia. La resiliencia cristiana tampoco consiste en olvidar, consiste en descubrir que el amor de Dios puede llegar hasta el lugar donde el dolor parecía haber dicho la última palabra. Porque el verdadero milagro no es que nunca nos rompan el corazón. El verdadero milagro es que aún después de haber sido heridos, seamos capaces de seguir amando. Eso fue exactamente lo que hizo Cristo. Después de la cruz, no volvió lleno de resentimiento, volvió lleno de paz, volvió perdonando, volvió ofreciendo esperanza. La resurrección no borró el Calvario, lo transformó en el camino hacia la vida. Y allí encontramos el corazón de la resiliencia cristiana. No vivir como víctimas permanentes de nuestra historia, sino como hijos de Dios, capaces de escribir con su gracia un capítulo nuevo. Señor Jesús, tú conoces nuestras heridas mejor que nosotros mismos. Conoces esas lágrimas que nunca mostramos, las noches en las que el miedo parecía más fuerte que la esperanza, los silencios que nadie escuchó, las pérdidas que todavía duelen. Hoy queremos ponerlo todo en tus manos. Enséñanos a levantarnos, no desde el orgullo, sino desde la confianza en ti. Cuando nuestras fuerzas se agoten, recuérdanos que las tuyas nunca se agotan. Cuando sintamos que el pasado nos persigue, haznos mirar hacia el futuro, que tú nos preparas. Danos un corazón capaz de perdonar sin olvidar la verdad, de amar sin miedo, de esperar incluso cuando no vemos el camino. Te pedimos de manera especial por nuestro pueblo cubano, por quienes viven en la isla y por quienes hoy se encuentran lejos de ella, por las familias separadas, por los jóvenes que buscan un futuro, por los ancianos que esperaban el abrazo de sus hijos, por quienes han perdido la esperanza. Que nadie se sienta abandonado por ti. Haz de nosotros hombres y mujeres que aún en medio de la prueba sean capaces de transmitir serenidad, fe y esperanza. Que aprendamos a descubrir que cada cruz unida a la tuya puede convertirse también en un camino de resurrección. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen,
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Madre de Cuba y consuelo de los que sufren. Amén. En nuestro próximo encuentro hablaremos de un desafío que todos enfrentamos, aunque pocas veces nos enseñan a vivirlo: cómo afrontar los cambios sin perder la paz interior. La vida cambia constantemente, cambian las circunstancias, los proyectos, el trabajo, la salud, las relaciones, incluso cambian nuestros propios sueños. Pero, ¿es posible adaptarse sin romperse por dentro? ¿Se puede conservar la serenidad cuando todo parece moverse bajo nuestros pies? Desde la psicología y la fe, descubriremos cómo desarrollar una flexibilidad interior que no nace de la resignación, sino de la confianza en Dios. No te lo pierdas. Gracias por haber compartido conmigo este tiempo. Si este episodio ha iluminado tu corazón, compártelo con alguien que hoy necesite volver a creer que es posible levantarse. Suscríbete a Cuba en el Corazón de Dios y acompáñanos en este camino donde la psicología y la fe dialogan para sanar el corazón humano, siempre fieles al magisterio de la Iglesia. Ninguna noche es eterna cuando Cristo camina con nosotros. Y recuerden, cuiden su paz, que el mundo ya se encarga del ruido.